Invertir en inmuebles es cada vez más difícil, más inseguro y no siempre está ofreciendo las mejores rentabilidades. Por suerte, cada vez hay más alternativas para meter el dinero en ladrillo sin tener que comprar nosotros mismos una propiedad. Hoy os quiero enseñar una de estas alternativas con sus pros, sus contras. Veremos ejemplos de diferentes modelos de inversión y también vamos a comprobar cómo han sido esos rendimientos en el pasado, aunque recordando que esto no implica lo que va a pasar en el futuro. Veremos cómo invertir y también una comparativa final con otras modalidades de inversión, como por ejemplo el crowdfunding, que te sonará de plataformas como WeCity, Cibisland o Urbanitae. Una alternativa que os quería presentar hoy y de la que he hablado muy poco en este canal y que me gustaría explicar un poco más en profundidad son los REITs. Los REITs son empresas que poseen o financian bienes inmuebles y obtienen una serie de ingresos gracias al alquiler de estos o bien por generar unas plusvalías en el momento de comprar y vender. Algo particular es que encontramos que estas empresas no invierten solamente o en exclusiva en viviendas, sino que también lo hacen en centros comerciales. Encontramos REITs, por ejemplo, especializados en oficinas, otros que están más enfocados al sector turístico, bien en hoteles, por ejemplo, y también encontramos REITs que parte de su cartera de inversión está formada de almacenes o centros logísticos. Hay muchas más variantes, incluso bosques o centros de datos, pero aquí para que tengas un poco la idea de la diversificación que podemos encontrar en este tipo de empresas. Algo destacable que igual te va a hacer sonar un poquito la campana es el hecho de que los REITs tienen una fiscalidad peculiar y, por ejemplo, están obligados a pagar como mínimo 90% de sus ingresos imponibles a los accionistas vía dividendo. En España, este tipo de empresas se les denomina SOCIMIS, por lo que igual ya te empieza a sonar un poco. Y sobre todo, una de las grandes fuerzas que tiene, como acabo de comentar, es el hecho de repartir un dividendo que en muchos casos es superior o más estable del de las empresas que conforman los principales índices bursátiles. Antes de entrar a hablar de los pros y contras de los REITs y luego veremos ejemplos y la comparativa con otros mecanismos de inversión, tú para invertir en REITs necesitas un broker. Y brokers hay muchos, pero para mí la confianza está sobre todo en Scalable Capital, que es un broker que no solamente es barato, es fiable y tienes multitud de productos como más de 2000 ETFs, sino que además es súper sencillo invertir en REITs, en otros productos, hacerlo de manera recurrente, como luego te voy a enseñar más adelante en este vídeo. Podemos encontrar tres grandes pros en los REITs. El primero de ellos es la diversificación y es el hecho de que podemos invertir solamente con un REIT en diferentes propiedades, diferentes sectores, diferentes modelos de negocio, de manera que no solamente nos centramos en una propiedad ubicada en una calle, en un edificio, sino que podemos hacerlo en multitud de sectores, multitud de países, por lo cual estamos diversificando los riesgos. Además, es un tipo de inversión, un tipo de activo que también está descorrelacionado de otros sectores, como por ejemplo el sector tecnológico, donde veremos que el rendimiento de uno y otro no suelen ir a la par y esto nos permite también compensar un poco nuestras carteras. El siguiente gran pro que pueden tener los REITs, sobre todo versus los inmuebles, es la liquidez. Es el hecho de que tú tienes un dinero en el broker, compras acciones de un REIT o un ETF, como luego veremos, y luego tú puedes decidir cómo y cuándo vender. De manera que tú tienes siempre disponible el dinero, que esperemos que esté revalorizado gracias a la rentabilidad que puedas ir obteniendo, y es mucho más líquido, mucho más fácil que no con una vivienda, donde recordemos que es un tipo de activo que es mucho más costoso tanto para comprar como para vender, además de todos los gastos que están asociados a esas transacciones. Finalmente también, si a ti lo que te interesan son los dividendos, pues es un tipo de activo que puede encajar en esta estrategia, puede complementarla, o bien te puedes centrar sobre todo en este modelo. Y es que, además de que suelen repartir unos dividendos superiores a la media de otras empresas, recordemos que también están obligados a hacerlo, de manera que nos podemos asegurar una mayor estabilidad versus otras empresas que simplemente reparten dividendos porque es su política, pero para nada están obligados a ello. Además que tienen un tipo de ingresos que es muy recurrente, sobre todo si se dedican al alquiler
de las propiedades que tienen, por lo que tienen un cash flow que hace que sea muy previsible los ingresos que van a obtener y por ende los dividendos que van a poder repartir. Sin embargo, no todo son cosas bonitas, como es obvio. Tiene una parte que para mí pues es la parte oscura y son los 3 contras que yo les veo. En primer lugar es el riesgo de tipo de interés. Es un tipo de empresa que se ve muy penalizada, sobre todo cuando adquieren propiedades utilizando financiación, que recordemos que tienes que pagar unos intereses al banco que te está financiando, y cuando hay subidas de tipos de interés, esto lo que provoca es que tengan que pagar un mayor precio por los diferentes activos, de manera que se reduce el margen de beneficios y por ende la rentabilidad que se puede obtener con este tipo de empresas. Otra pega que tienen junto a la inversión, el modelo de inversión en empresas que reparten dividendos, es que tú por los dividendos vas a tener que tributar, de manera que si tú quieres ir reinvirtiendo ese dinero en, por ejemplo, comprar más acciones o participaciones del ETF, lo que te va a repercutir es que cada año vas a tener que pasar por caja para pagar dichos impuestos y esto puede tener una alteración de la rentabilidad final que vas a obtener, a diferencia de fondos de inversión, de por ejemplo acumulación, donde tú no recibes nada, pero los dividendos los van reinvirtiendo de manera automática en el mismo fondo. Esto hace que lastre un poco la rentabilidad final que obtienes. Finalmente, también algo que podemos decir de la misma inversión por dividendos es la problemática que podemos encontrar al tener que seleccionar los REITs que reparten un dividendo que a nosotros nos parezca atractivo si es tu objetivo. Y es que nos podemos centrar en algunos que repartan un dividendo realmente elevado, pero tenemos que comprobar, tenemos que dedicar tiempo y aprender a hacerlo y ver si este dividendo es sostenible, es cuestión de un periodo temporal concreto y bien si esa rentabilidad a largo plazo va a tener un encaje adecuado en nuestra cartera. Bueno, Dani, vale, hemos visto lo que son los rates, los pros, los contras. Dame ejemplos. ¿Qué es un rate? Dime la empresa, el ticker, rentabilidades, dividend yields. Vale, ahora te lo doy, pero antes te pido, como siempre, que si te gusta este tipo de contenido, que te suscribas, que ayudas muchísimo, le des a la campanilla para que te avise de cuando saco los nuevos vídeos y un like que tardas un microsegundo en hacerlo, que es muchísimo menos de lo que tardo yo en recopilar toda esta información y en enseñártela. Así que te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Aquí tenemos algunos de los principales rates a nivel mundial, en España, Estados Unidos y también en el Reino Unido. Aquí puedes ver que tenemos, por ejemplo, en el caso de España tenemos Colonial o Merlin Properties, que actualmente están repartiendo un dividendo de alrededor de un 4,24, 4,53. Y aquí tenemos las rentabilidades acumuladas en los últimos 5 años. Esto luego te lo voy a explicar un poco en detalle porque tiene mucho que ver también con el periodo del COVID. Y como puedes ver, justamente estas dos empresas, en el caso de Colonial está centrado en oficinas y en el caso de Merlin Properties está más diversificado, pero también encontramos muchas oficinas y centros comerciales que fueron bastante penalizados también durante el mismo periodo. Luego encontramos rates interesantes como por ejemplo Simon Property con un 5,55% de rentabilidad por dividendo, aunque en los últimos 5 años una rentabilidad acumulada de menos 21, y es que también, como puedes ver, invierte sobre todo comprando centros comerciales y poniéndolos en alquiler. Lo mismo pasa con Realty Income, que tiene un dividendo bastante elevado, de más de un 5,81, pero también ha acumulado una rentabilidad negativa parecida y también teniendo en una cartera de muchos centros comerciales. Como puedes ver, por ejemplo, rates que están en positivo en los últimos 5 años, tenemos Prologis, y esto porque puedes ver que sobre todo tiene logística, y logística en época del COVID sobre todo tuvo un gran repunte, como luego veremos. O en el caso de Equinix, que vemos que invierte sobre todo en infraestructuras digitales, data centers, etc. En el Reino Unido he escogido estos dos, sería Segro Rate, que tiene un rendimiento actual de dividendo del 3,23, y Land Securities, que tiene un rendimiento de un 6,12, y esta invierte un poco en todo dentro de lo que sería el Reino Unido, y en el caso de Segro Rate lo hace sobre todo en industria, en alquiler de fábricas, naves, etc. Ahora te quiero enseñar algunos ejemplos un poco más en detalle para que veas dentro de cada uno pues cómo funcionan, cómo operan, qué tipo de activos tienen. Y vemos que están focalizados en el sector inmologístico y sobre todo en Madrid, Barcelona y Valencia para conectar luego con el resto de países europeos. Y de hecho puedes ver las propiedades que tienen actualmente disponibles, como por ejemplo esta que estaría en Madrid, en Guadalajara,
y puedes ver en qué consiste, los metros cuadrados que tienen, la información de los diferentes módulos. Y esto es lo que luego, cuando una vez se alquile, es lo que va a aportar unos ingresos a Prologis y de manera indirecta a tu cartera. Colonial es otro de los grandes gigantes de las SOCIMIs y en este caso el tipo de activo es diferente. Aquí estamos hablando sobre todo del mercado de oficinas. En este caso tienen 72 inmuebles y sobre todo puedes ver como la gran mayoría, como decía, son oficinas, luego tienen una menor parte de retail y de otro tipo de activos. Y aquí la particularidad es que tienen una pequeña parte en Barcelona y luego tienen casi 2/3 en París. También puedes consultar, si ves sus balances y sus resultados, el tiempo de desocupación que hay, que al final es uno de los indicativos de si está en riesgo tu inversión, tus ingresos, ya que esto es lo que va luego a impactar en el balance final de resultados. Y puedes ver que en este caso la desocupación suele ser de un 3%. Luego tendríamos Merlin Properties. Aquí también puedes ver la tasa de ocupación, como decíamos, parecida. En este caso es de un 96%, en el otro caso sería de un 97%. También nos indican la vida media de los alquileres, cada cuánto van renovando, las rentas que están obteniendo, que esto es realmente lo que va a definir los ingresos y los dividendos que van a poder pagar, y también el valor bruto de los activos, lo cual es útil en caso de que quieran vender para luego comprar otros activos, por ejemplo, o generar plusvalías. Cuando los ingresos puedes ver cómo está segregado por el diferentes tipos de activo. Por ejemplo, tenemos un 53,6% que sería de oficinas, luego tendríamos centros comerciales con un 26,4%, logística con un 16,9%, por lo que puedes ver que en este caso este rate sí que estaría más diversificado cuanto a sectores en comparación con los anteriores que se enfocaban o bien en logística o bien en oficinas. Otra manera, sin embargo, de invertir en rates, si no quieres elegir específicamente la empresa, es hacerlo mediante ETFs, que recordemos que lo que hacemos aquí es coger un ETF que tenga inversión en las diferentes empresas basada en diferentes criterios. En este caso os enseño este, es el iShares US Property Yield, que en este caso lo que hace es replicar un índice bursátil que sería este que tenéis aquí. En este caso estaríamos invirtiendo en rates de Estados Unidos. Como siempre tenemos la información de los costes, que sería el 0,40% anual, y luego tendríamos información importante como por ejemplo la divisa, que sería en dólares, por lo cual tenemos que tener en cuenta el tipo de cambio. Tenemos la política de distribución, que en caso de que te interesen los dividendos, pues te tienes que enfocar también en esto. Vemos que es de distribución, es decir, te van a pagar el dividendo y lo hacen de manera trimestral. Como puedes ver, aquí vemos la cartera. Al final, cuando tú inviertes en un ETF es como si cogieras e invirtieras en una pequeña cartera de diferentes acciones, pero que te van a ahorrar el trabajo de tener que ir tú seleccionando las que te interese. Y esto, pues si no tienes tiempo o bien no quieres dedicarle nada a este tipo de inversiones, pues es mucho más sencillo. Tenemos, por ejemplo, aquí veíamos el caso de Prologis, de la que hemos hablado antes, Simon Property, que también lo hemos visto, o Realty Income, y puedes ver los diferentes pesos que tienen dentro de esta cartera. Como puedes ver, pues el caso de Prologis es el que tiene un mayor peso. También puede ser debido a que la rentabilidad que ha obtenido en los últimos años ha ido en aumento, por lo cual es normal que también vaya cogiendo un mayor peso dentro de lo que sería este ETF. Y como lo que te interesa es cuánto me van a pagar de dividendos, en este caso, en el momento de hacer el vídeo, vemos que la rentabilidad sería de un 3,56. Aquí puedes ver cómo ha contribuido en gris el dividendo a las diferentes rentabilidades y también puedes ver la evolución desde el 2020, cómo ha ido creciendo. En este caso lo interesante es que el dividendo, puedes ver que el dividend yield ha ido aumentando desde 2020, que era de un 2,75 hasta un 3,56, que sería lo que se ha recibido en el último año. Ya antes de ver cómo invertir en estos mecanismos y la comparativa final con crowdfunding y invertir en vivienda directamente nosotros, creo que es importante ver el efecto que tuvo el COVID en alguno de estos rates, porque realmente tuvo un impacto muy significativo, sobre todo según el sector. Puedes ver como por ejemplo Merlin Properties todavía no se ha recuperado, vemos la rentabilidad y cómo tuvo esta caída abismal durante la época del COVID, y sí que se fue recuperando ligeramente, pero no vemos que todavía esté llegando a esa recuperación, aunque tenemos que recordar que también estamos obteniendo los dividendos, por lo cual el dinero que tú tendrías finalmente puede ser que ya supere el dinero invertido si lo hiciste justo antes del COVID. Lo mismo podría pasar también con el Realty Income.
y vemos también una tendencia bastante parecida a la que tiene Merlin Properties, la caída significativa que tuvo durante la época del COVID y cómo se ha mantenido desde ese momento, aunque igualmente estamos recibiendo los dividendos. Y finalmente la inmobiliaria Colonial, que recordemos que sobre todo eran oficinas, también con el tema del teletrabajo, es algo que también se ha visto bastante penalizado y ha tenido también un impacto muy fuerte, no solamente el COVID durante ese periodo, sino también con las nuevas políticas de las empresas de ir reduciendo el trabajo en oficina. Sin embargo, como podrás ver ahora, el COVID no ha afectado a todos por igual. Y es que tenemos el caso de Equinix, que vemos que tuvo una bajada considerable durante el COVID, pero que luego se recuperó tal cual lo hizo la renta variable. Sí que se mantuvo bastante en paralelo durante bastante tiempo y actualmente parece que empieza a subir. Pero aquí estamos viendo un tipo de rate que al invertir en unos activos distintos ha conseguido sobrepasar esta crisis que se está viviendo desde el 2020. Lo mismo podríamos decir de Prologis, que al estar enfocado en el sector logístico, un sector que sobre todo se ha visto potenciado gracias a la mayor globalización, al mayor requerimiento de pedir productos online, de pedir la compra por internet, de enviar productos de un país a otro, lo que está favoreciendo es que en la época del COVID pues sí que tuvo la bajada que tuvieron todos, sin embargo se recuperó de manera bastante notable hasta el 2022, donde se vio penalizado seguramente con el conflicto de Rusia y Ucrania y la ruptura de algunas cadenas de suministro. Algo interesante que te quería enseñar ahora es la comparación entre los rates y el SP500. Para ello tenemos aquí el índice que tenéis aquí, que es el Nareit All Equity Rates, y aquí puedes ver un poco el rendimiento que han tenido estas empresas versus el SP500. Es curioso que la rentabilidad que ha obtenido desde el 1972 al 2023 de manera anualizada es superior a la que tiene el SP500. En los últimos 25 años, de hecho, ha casi multiplicado por 2 la rentabilidad. Es sobre todo a partir de los últimos 10 años y 5 años, sobre todo este periodo, que en gran parte, por lo que hemos visto por el efecto del COVID, lo que ha hecho es que el rendimiento de la renta variable haya pasado por delante del rendimiento de este sector específico de empresas. Algunos os preguntaréis, oye, ¿esto de aquí qué es? Esto de aquí es una carátula de un vídeo que vendrá en los próximos días, próximas semanas, donde te voy a explicar por qué yo personalmente descarté la inversión directa en empresas que reparten dividendos y me enfoqué a otros modelos de inversión. Así que te recomiendo que si te interesa la temática, que te suscribas para no perderte este pedazo de vídeo. Bueno, vamos a ver cómo se invierte y luego la comparativa final. Para invertir es muy sencillo. Con Scalable Capital tú tienes el buscador. En el buscador vas a poder poner, por ejemplo, Prologis, vas a ver que te va a salir la acción de Prologis con su determinado precio, por ejemplo 97,74. Luego te van a ofrecer información clave, como por ejemplo rendimiento de los dividendos, que esto es clave para ver realmente si encaja con lo que tú estás buscando. Vas a ver también el beneficio por acción, también para ver la situación financiera de la empresa. Tendrás también la calificación de los analistas, no como para tomarlo como la Biblia, sino como algo que te diga, oye, pues, ¿qué están diciendo los analistas actualmente sobre esto? Pues vemos que la gran mayoría están diciendo que hay que comprar. Y eso es un indicador que puedes decir, oye, pues voy a seguir investigando para ver por qué motivos están haciendo esta recomendación. De la misma manera también puedes ver las estimaciones de los dividendos y de cómo van evolucionando con el tiempo para ver cómo van creciendo y cuál es lo que te puedes esperar en los próximos años. Y algo que también me interesa mucho a mí es ver esto, el crecimiento de los ingresos y el margen de beneficios, lo cual nos da también una idea de la situación financiera de la empresa y de la sostenibilidad que tengan los dividendos, aunque luego tú tengas que seguir haciendo un análisis mucho más exhaustivo. Una vez te decides, pues ya vas a ver que puedes comprar en la bolsa de Múnich. Vas a ver aquí la empresa que es Prologis, puedes poner el importe que tú quieras, por ejemplo 3 acciones, te van a decir la cantidad y aquí simplemente se prepara la orden y se ejecutará en los próximos minutos. Además también lo bueno es que una vez buscas estas oportunidades te van a decir qué otras empresas podrían encajar en este modelo de inversión por el sector, por la
política de dividendos, por ejemplo, y en este caso pues dices, oye, pues esta puede ser interesante, Digital Realty Trust, y puedes ver también la misma información, desde el valor actual de sus acciones, también el beneficio por acción y también el rendimiento que tienen los distintos dividendos para seguir con tu investigación. Bueno, hemos llegado al punto clave y aquí quiero que me dejes un emoticono rojo si has llegado hasta aquí, puede ser la pelotilla roja, porque así voy a saber cuánta gente está llegando hasta este punto, que para mí es uno de los más interesantes, aunque sé que YouTube normalmente la gente se empieza a caer los primeros minutos y segundos, por lo que me reservo la mejor parte, en mi opinión, para el final del vídeo. Y como te lo has ganado, aquí tienes una comparativa de rates, crowdfunding, como por ejemplo WizCity o Urbanitae, y luego tendríamos propiedad, es decir, que tú compres directamente el inmueble. Y veremos los diferentes ítems y dónde es más beneficioso, en mi opinión, y de manera genérica, cada modelo de inversión. Por ejemplo, rentabilidad. Rentabilidad, lo normal es que si inviertes de manera correcta en un inmueble directo, puedas obtener una mejor rentabilidad. Por eso está en verde intenso, que es donde estaría ganando. En crowdfunding también se suelen obtener mejores rentabilidades, aunque luego veremos que tenemos que ir con un poco de cuidado. Finalmente, el rate sí que tiene buenas rentabilidades, como hemos visto, sobre todo a largo plazo. Veíamos ese índice que tenía una rentabilidad bastante buena comparada con el SP500 y la rentabilidad por dividendo tampoco estaba mal. Sin embargo, igual no llegaría hasta los niveles que tendría el crowdfunding o comprar una propiedad. Luego tendríamos el tema de la liquidez y aquí hay un ganador absoluto que serían los rates. En el caso de propiedad, obviamente, tú una vez compras es mucho más lento y costoso vender. En el caso del crowdfunding, normalmente tu dinero está inmovilizado durante 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años e incluso pueden haber retrasos en la devolución de tu capital, que puede demorarse no solamente unos pocos meses, sino 1 año o 2 años o más, por lo que es muy importante tener en cuenta también esto. Luego, en tema de seguridad, aquí he puesto en rojo el tema de la propiedad, porque yo considero que hoy en día tener un inmueble es mucho más peligroso que no tener una propiedad en tu móvil, una acción en tu móvil, o tener, por ejemplo, un proyecto en crowdfunding. Tú inviertes, pones tu dinero, pero la propiedad te la pueden ocupar, te la pueden destruir, no tienes la garantía de los pagos, por lo que me parece la parte más arriesgada. En el caso del crowdfunding lo pongo un poco más arriesgado que los rates, más que nada porque no diversificamos tanto, que luego veremos que es el próximo punto, y los rates los veo como un poco más seguros, aunque pagamos el precio de obtener normalmente una menor rentabilidad. En el caso de diversificación, para mí ganan de calle los rates. Podemos diversificar entre diferentes empresas o coger un ETF y tener multitud de empresas que además tienen diferentes naves, diferentes activos y diferentes sectores y países. Así que aquí es el ganador absoluto y en el caso de los inmuebles, obviamente, tú no puedes comprar inmuebles en todos los países, en todos los sectores, a no ser que seas un jeque. Cuanto al ticket de entrada, que esto es el importe mínimo para empezar a invertir, con los rates y con los ETFs normalmente es un ticket bastante bajo, de igual 20, 30, 50 euros. En el caso del crowdfunding, normalmente la inversión mínima ya suele ser a partir de 250, 500 euros por proyecto, y en el caso de propiedad, creo que no hace falta decirlo, tienes que poner ya unos cuantos miles de euros. Luego, cuanto a fiscalidad, la fiscalidad de los rates y el crowdfunding yo la pondría como igual, al final van a la base imponible del ahorro. En el caso de la propiedad lo veo un poco peor por el tema que decía al principio del vídeo, y es que se va a englobar a los rendimientos del trabajo si inviertes como persona física, lo cual son unos rendimientos que tienen mucha más penalización y además que se van a sumar a una base que, si ya es grande, si ya ganas más, por ejemplo, del 60.000 euros, te van a quitar casi un 50% de tus beneficios. El único pro que tendría es si te acoges a la bonificación por alquiler de vivienda habitual, aunque es una bonificación que igual desaparece, o igual no nos la aplican, o igual simplemente tú inviertes en otras modalidades de alquiler, por lo cual no se van a poder acoger a este tipo de bonificaciones. Cuanto al apalancamiento, que esto básicamente es pedir financiación al banco para invertir, aquí normalmente suele ser la gran justificación de invertir en inmuebles de manera directa. Y es una de las claves también de por qué encontramos tanta inversión en este mercado, y es una de las pegas para invertir en rates o crowdfunding, donde es más complicado que nos den un préstamo para justamente invertir
en estos modelos de inversión, aunque van apareciendo alternativas como por ejemplo la pignoración de fondos para invertir, pero las condiciones no suelen ser tan buenas como la financiación hipotecaria. Cuanto a las rentas, en el caso de propiedad, sí que si todo va bien, pues obtenemos las rentas de manera mensual y una renta bastante elevada, por eso hemos puesto aquí el color verde. En el caso del crowdfunding, hay algunos proyectos que son proyectos de rentas y aquí también normalmente la devolución suele ser mensual o trimestral. En el caso de los REITs lo pongo en naranja porque normalmente aquí ya las rentas suelen ser trimestrales o bien anuales, por lo que si tú necesitas el dinero para reinvertirlo, es un poco menos ágil que no tener esas rentas que son más frecuentes en los otros dos vehículos de inversión. Y finalmente el DCA, que esto quiere decir Dollar Cost Average, es decir, invertir en diferentes momentos del tiempo, como por ejemplo cada semana o mes a mes. Aquí lo mismo, en los REITs tú puedes comprar una acción de un REIT pues cada día o cada semana o invertir 100 euros a la semana o al mes en un ETF. Y en el caso del crowdfunding ya vas a depender de cuándo van saliendo los diferentes proyectos, pero igual puedes invertir en 2, 3, 4 proyectos cada mes. En el caso de propiedad también lo mismo. Si no eres un jeque, es muy difícil que tú puedas decir, pues voy a invertir cada semana comprando inmuebles en diferentes sitios. Y si lo haces, es que tienes mucha pasta y no sé qué haces aquí, que aquí somos de dinero justo. Como has visto, tiene sus pros y sus contras. Si lo comparamos con otros vehículos de inversión, pues creo que